Saben que hoy el mundo ya en esta semana, todos estamos recordando o pensando en lo que es la Pascua. ¿Se me escucha bien? Hagan así si se escucha bien. Bien, bueno, venimos recordando lo que es la Pascua. Eh, Pascua en nuestro idioma, Pesach en hebreo, eh, que significa justamente pasar de largo, pasar por alto, ¿no? Eh, Hay una mezcla muy importante de muchas creencias, de muchas religiones, de muchas fiestas, de muchas culturas, y llega un momento que nos preguntamos y que muchos también entran en la duda de cuál es la verdadera Pascua o cuál es el verdadero significado de la Pascua. Entonces hoy vamos a tratar, ya que estamos en Pascua, de ver un pequeño resumen de lo que es la Pascua, de lo que fue la Pascua para el pueblo israelita, de lo que es la Pascua para el cristiano, y cuál es la importancia, ¿no?, de la Pascua en sí. Todo comienza allá en Éxodo capítulo 12. Les invito a que lo leamos. Éxodo capítulo 12. Allá es el comienzo de todo esto. Pero obviamente, como todo lo que es la Biblia, había detrás de esto un propósito importante de Dios para el mundo, para la humanidad, para el pueblo de Él, pero para generaciones futuras. Nada de lo que Dios hace entre Génesis y Apocalipsis, el primer libro de la Biblia y el último, es porque sí. Todo, absolutamente todo tiene un propósito y todo tiene una línea. Hay cosas que se fueron cumpliendo a lo largo de la historia y hay otras que todavía no se cumplieron. Las fiestas instituidas por Dios en la Biblia, 7 fiestas, cada una de ellas tiene un propósito y muchas de esas ya tuvieron un cumplimiento y otras todavía no y se van a cumplir más adelante. La Pascua es una de las fiestas las cuales tuvo ya su cumplimiento en Cristo, pero todavía faltan cumplirse algunas fiestas más de estas 7 que les decía. Ahora vamos a ir viendo. Leamos primero Éxodo capítulo 12, desde el versículo 1 dice así, vamos a ir salteando. Después sería muy lindo que ustedes lo lean en sus hogares a todo completo, ¿no? Nosotros ahora por el tema del tiempo vamos a ir salteando. Dice así, Éxodo 12:1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. El primer mes, el mes de Nisán, que justamente está entre marzo y abril, dependiendo del año, en nosotros va a caer justo eh, entre marzo y abril, el año, el comienzo del año hebreo. Y este es el primer mes, y dice así, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Sí? Tenía que ser macho, tenía que ser sin defecto, o sea, tenía que ser perfecto y tenía que ser ya sea de oveja o de cabra, de 1 año. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 de la tarde. Entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Vamos al versículo 11. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová.
y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ahí está el pasaré de vosotros, ¿no? El Pesaj o Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ahí tenemos entonces la institución de Dios de lo que tenían que hacer. Tenían que matar un cordero, tenían que quemarlo, tenían que comerse toda la carne, si no alcanzaba, o sea, si sobraba de una familia, se juntaban dos familias para comer del cordero, y esta iba a ser la primera de sus fiestas. Dijimos que 4 fiestas ya fueron cumplidas. Son 4 fiestas que vienen seguidas. Fíjense, la primera es la Pascua. Inmediatamente después, que ahora vamos a seguir leyendo, viene la fiesta de los panes sin levadura. Después viene la fiesta de las primicias y después la fiesta del Pentecostés a los 50 días del comienzo. Por eso Pente de Penta, ¿no? Venía a los 50 días el Pentecostés. Y cada una de estas fiestas se fueron cumpliendo. La Pascua con la muerte de Cristo. La fiesta de los panes sin levadura durante la sepultura de Cristo. La fiesta de las primicias en la resurrección del Señor y la de Pentecostés en la venida del Espíritu Santo. Después queda la fiesta de las trompetas, día de expiación, y los tabernáculos, que son las otras 3 fiestas obligatorias del pueblo de Israel, que también en Cristo van a tener su cumplimiento. Sigamos leyendo acá Éxodo capítulo 12. Vamos al versículo 22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Entonces ellos ponían la sangre del cordero en un fuentoncito con una planta llamada hisopo, que es peluda, mojaban en la sangre y pintaban al costado de las 2 puertas y sobre la puerta. De esa forma, cuando el ángel de Jehová fuera hiriendo como 10ª plaga, recordemos que el pueblo de Israel era esclavo ahí en Egipto, cerca de 2 millones de personas salieron de Egipto en aquel momento, iba a tener una muerte en cada hogar, del primogénito, por lo menos una muerte en cada hogar, porque podía haber 2 o 3 primogénitos, ¿no? Si el abuelo era primogénito, el papá era primogénito y el hijo era primogénito, morían los 3. Siempre y cuando no tuvieran pintada la puerta. Si alguien tenía la puerta pintada con la sangre del cordero, no iba a haber muerte ahí. Versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Ni los animales se salvaron. Versículo 37. Partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600.000 hombres de a pie, sin contar los niños. Sumando niños, sumando mujeres, sumando judíos que iban con ellos y sumando otros también hebreos, había cerca de 2 millones de personas. Muchas ovejas, sigue diciendo, mucho ganado, muchas cosas llevaban. Versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. Fíjense esto, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que los hubieres circuncidado. El extranjero y el jornalero
no comerán de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morase contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado como todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitar entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón. Así lo hicieron, y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Bueno, acá vamos viendo varios puntos a lo largo de estos versículos y vamos viendo cómo Dios fue armando todo. Primero, el que quería ser salvo, o sea, el que no quería morir, la casa donde no querían que hubiese muerte, tenían que obedecer. Durante las otras 9 plagas, el pueblo de Israel no tenía que hacer nada. Era algo entre Dios, a través de Moisés, y Faraón. El pueblo de Israel no tenía que moverse de sus hogares, podían seguir con su vida normal. Pero en esta algo tenían que hacer. ¿Qué tenían que hacer? Obedecer a Dios. ¿Cómo? Con el cordero, matando y pintando el dintel y los costados de la puerta. De esta forma iban a lograr la salvación en sus hogares. Pero para participar de la Pascua era fundamental seguir ciertas normas, ciertas leyes, ¿no? Que lo marcaba la misma ley, o que lo iba a marcar después la misma ley. Tenían que obedecer en este hecho, tenían que ser circuncidados los hombres para participar de la Pascua. Cualquiera podía participar, pero había una condición, el ser circuncidado. Ahora vamos a ver, ahí les voy a compartir la presentación a ver si puedo. Ahí está. Bien, dijimos Cristo nuestra Pascua. Ahora vamos a ver algunas cosas que hacen referencia directa porque habíamos dicho que esto era una fiesta instituida para el pueblo de Israel, pero que a nosotros como cristianos en esta era, en esta generación, también tiene un significado y un valor importantísimo. Más allá de la fecha y más allá del hecho que nos lleve a pensar en la muerte de Cristo, que está perfecto, y que nos lleve a pensar en la resurrección de Cristo, que está perfecto, también tenemos que ver la Pascua como un cumplimiento profético, ¿eh? Porque la Pascua fue celebrada más de 4.000 años atrás, perdón, más de 4.000 años, sí, para atrás mucho más. Sin embargo, en Cristo tuvo un cumplimiento muy importante profético y vamos a ver el por qué. Primero, Éxodo 12:8, que habíamos leído recién, dice, aquella noche comerán la carne asada al fuego, y dice después, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerás. Había dos condiciones. Primero, que tenían que comer el cordero con panes sin levadura. Y en segundo lugar, con hierbas amargas lo comerán. Vayamos a Cristo y pensemos en Cristo allí en la cruz. Cristo cuando muere, muere sin pecado. Cristo cuando muere, muere limpio. Él nunca cometió pecado, pero sí cargó sobre él todos nuestros pecados. Eso tengamos en cuenta. Pero Cristo era un cordero sin mancha, sin pecado. La levadura es un símbolo del pecado. Por eso ellos, con la fiesta de la levadura que comenzaba después, tenían que estar una semana, 7 días, sin comer levadura. Y era muy simbólico eso. Tenían que buscar levadura por todo su hogar, buscaban levadura por todos lados. Es muy interesante el estudio de las fiestas. En todos lados tenían que buscar de la casa levadura.
y tirarla, sacarla del hogar. Y dice que en una cuchara, en un madero, llevaban la levadura en forma de símbolo y lo tiraban. Cristo en el madero hizo eso, cargó toda nuestra levadura, todo nuestro pecado, para que nosotros fuéramos limpios, fuéramos libres de ese pecado. Pero también dice que tuvo que el cordero acompañado con amargas hierbas. Recordemos lo que dice ahí Isaías 53, ¿no? Fue despreciado, hablando de el Mesías, Cristo, el Cordero de Dios, fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido y abatido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido nosotros sanados. Fíjense todo lo que tuvo que atravesar Jesús para que fuéramos limpios de nuestros pecados. Amargas hierbas, ¿no? Amargos dolor, amargos quebrantos, amargos sufrimientos. El cordero mezclado con hierbas amargas. Para quitar nuestros pecados, para quitar nuestra levadura, Él tuvo que sufrir. Pero algo más. Éxodo 12:46 dice, hablando del cordero, que no tenían que quebrarle ningún hueso, tenían que hacer el sacrificio sin que se quiebre algún hueso. Y eso automáticamente nos trae referencias, seguro que se les vino a la mente, eh, para que se cumpliese la escritura de Juan 19:36. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Cuando Cristo estaba en la cruz, y a su izquierda y a su derecha ladrones, recuerden que a los ladrones les quebraron las piernas, que era la costumbre para acelerar la muerte, les quebraban la pierna. Pero a Cristo no. Cristo quedaron sus huesos intactos. ¿Para qué? Para que se cumpliese, primero, para que se cumpliese la profecía. Salmo 34:20, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos es quebrantado. Pero también porque la fiesta, la verdadera Pascua, el verdadero Cordero que quita el pecado, no debía ser quebrado sus huesos. Entonces, es para que se cumpliera la profecía, tanto que estaba en toda la palabra de Dios, pero también la que implica la fiesta de la Pascua, ¿no? Como no debía ser quebrado el hueso, ahí de Cristo también quedó intacto. Pero también Éxodo 12:5 dice, el cordero será un macho, como habíamos visto, ¿no? Un macho sin defecto. Tenía que ser perfecto, no tenía que tener mancha, no tenía que tener, le revisaban de arriba a abajo, no tenía que tener malformación, debía ser perfecto el cordero. Así todo, era necesario un cordero al año y era necesario volver a hacer sacrificio para perdonar los pecados, porque por más sin defecto que fuera el cordero, nunca podía ser lo suficientemente efectivo como para perdonar los pecados para siempre. Pero Cristo sí, nuestro Señor Jesucristo era perfecto, sin mancha, sin pecado. Él no heredó el pecado del mundo, sino que era perfecto y por eso fue una vez y para siempre nuestra salvación. Primera Pedro 18:19 dice, sabiendo que fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis por tradición de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo habla de un cordero sin mancha y sin contaminación. Una fiesta perfecta para lograr en la familia, para lograr en la persona, para lograr en el individuo una salvación,
perfecta. En Éxodo 12:17 encontramos, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestro ejército de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. Ese día en que salieron de Egipto, ese día que fueron salvados por la sangre del Cordero, va a ser recordado para siempre. Y ese para siempre en nosotros es más poderoso todavía, porque ellos tenían que hacer, los judíos, los israelitas, el pueblo hebreo, tenía que hacer cosas para lograr esa salvación. Tenían que hacer sacrificios, tenían que derramar la sangre de los corderos, tenían que cumplir la ley en todo momento, tenían que llevar adelante cada ritual, tenían que llevar adelante cada festejo de cada fiesta, tenían que hacer un sinnúmero de cosas para lograr la salvación, pero nosotros no. Nuestra salvación es por fe en Cristo. Fíjense, 1 Corintios 5, 6, 8, no es buena vuestra jactancia, dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por vosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá nos está diciendo esto el Señor. El pueblo de Israel, ¿qué tenía que hacer? Sacrificar el cordero en la Pascua y celebrar la fiesta de los panes sin levaduras durante 7 días, estar sin pecado. Pero nosotros como cristianos tenemos que ir más allá. Cristo murió, el Cordero Perfecto murió para quitar nuestros pecados, para quitar la levadura de nuestras vidas. Ahora nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuántas veces volvemos a la levadura? ¿Cuántas veces volvemos al pecado? ¿Cuántas veces vivimos como vivíamos antes y nos está llamando a una nueva vida? Nos está llamando a una vida limpia, nos está llamando a un dejar el pecado. ¿Cuántas veces nos llenamos la cabeza de malos pensamientos? ¿Cuántas veces nos llenamos la cabeza eh, de enojo hacia alguien? ¿Cuántas veces nos llenamos de sed de venganza? ¿Cuántas veces nos cargamos de una autopena por nuestro pasado, diciendo las cosas que tuve que sufrir y no miramos hacia adelante? El Señor nos da esa posibilidad de una vida nueva, de una vida lejos de lo que llevábamos antes, de estar en pecado, de estar con raíces, con amargura, con tristeza. El Señor nos está ofreciendo algo totalmente nuevo. Por eso dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, como sois, sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ya fue sacrificado por nosotros. Ese fue el último sacrificio. Ya no va a haber más sacrificio, ya no va a haber más derramamiento de sangre, porque llegó el Cordero perfecto, el Cordero que era puro, sin mancha, único, que nos limpió nuestros pecados y nos trajo a una nueva vida. En Éxodo 12:43, además dijo que ningún extraño debía comer de la Pascua. Si tenían que participar de la Pascua, debían estar circuncidados. Nosotros como cristianos nunca vamos a poder participar, ninguna persona del mundo va a poder participar de la vida eterna si ya no tienen una entrega completa al Señor. Antes debían circuncidarse, ya no. Ahora es una entrega completa al Señor por fe. Fíjense, Gálatas 5:5 dice, mas nosotros por el Espíritu guardamos la esperanza de la justicia por fe. Por fe. Porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor.
Antes tenían que circuncidarse para formar parte del pueblo de Dios, para formar parte de la celebración de la Pascua, para formar parte de los planes de Dios. Hoy no. Hoy, ¿qué hace falta? Según lo que acabamos de leer, fe. Fe. Antes hacía falta cumplir la ley. ¿Qué hace falta hoy? Fe. Antes hacía falta mostrar en lo externo el amor y la obediencia. Hoy, ¿qué hace falta? Fe, desde lo interno. Por eso el Señor, cuando se enfrentaba a los religiosos de esa época, los llamaba hipócritas, porque de ellos sí se mostraban exteriormente, mostraban todo lo que debían ser, pero interiormente no. Interiormente eran lo que no debían ser. Por eso ahora el Señor nos llama a esto, no a una circuncisión física, sino a una circuncisión espiritual, a una entrega completa al Señor. Gálatas 6:15 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva criatura. Primero nos dice por fe, ahora nos dice que lo que vale es que vivamos como nuevas criaturas, dejando a un lado nuestro pecado, nuestro pasado, dejando a un lado las cosas malas, dejando a un lado todo lo que éramos, el dolor, la tristeza, todo nuestro pasado dejado atrás. Y ahora vivir la nueva vida, la nueva criatura, perfecta, sin pecado. Esa es la invitación del Señor. Y en tercer lugar, nos dice, no importa la circuncisión nada es. Y la circuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Nos manda el Señor no tener en cuenta la circuncisión, la incircuncisión, los rituales, los no rituales, la religión, la no religión. Nos manda a tener la tradición, la no tradición. Nos manda a tener fe, a vivir la nueva vida como nuevas criaturas y a obedecerle a Dios en sus mandamientos, porque esa obediencia es la que nos va a llevar a tener una mejor vida, a tener una vida agradable a Dios, a tener una vida sin problemas. ¿Cuántas veces nos agarramos la cabeza y decimos, ¿por qué Dios me pasan estas cosas? Y Él nos está diciendo, si vos me hubieras obedecido, no te estarían pasando estas cosas. Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Este perdón de pecados, esta redención, nos habla de la nueva vida, nos habla de la fe, nos habla de la obediencia. Eso significaba el Cordero de la Pascua, una nueva posibilidad, una nueva oportunidad, una nueva vida. Algunos la aprovecharon y la tomaron, otros no. Nos habla de una libertad, fíjense, perdón, Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os sujetéis de nuevo al yugo de esclavitud. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y el Señor a través de la sangre, a través del Cordero, a través de la muerte, les dio una nueva oportunidad para que vivieran libres y no esclavos, para que vivieran como pueblo libre de la idolatría, libre del maltrato, libre de la opresión, libre para poder adorar, libre para poder cumplir sus rituales. Les dio libertad, pero no la supieron aprovechar, se volvieron a esclavizar tras ídolos, se volvieron a esclavizar tras la desobediencia, tras el pecado. ¿Nosotros qué? ¿Y nosotros qué? El Señor nos liberó del pecado, nos liberó de lo que traíamos en nuestro pasado. Entonces, ¿por qué volvernos a sujetar a ese yugo de esclavitud si Él nos hizo libre a través del Cordero perfecto que murió allí en la cruz? Es hora de entregarle completamente nuestra vida para que Él nos muestre qué hacer
y cómo vivir en esta nueva vida que nos pone por delante. ¿Estamos dispuestos a pedirle perdón por nuestros pecados, a vivir por fe, a vivir siendo nuevas criaturas y a obedecerle, como marcamos recién? ¿O estamos queriendo de nuevo volver y esclavizarnos, volver a Egipto, volver a las cosas viejas que hacíamos en nuestra vida?